bueno, ¿por qué esto es un negocio rentable? Pues al final piensa que, bueno, como te decía en el caso de las acciones o de los mercados financieros, esto es un negocio de compraventa, es decir, compramos, vendemos a cambio de un precio. Pero a diferencia de lo que ocurre a lo mejor con las acciones o con los inmuebles, que son otros tipos de mercados o de inversiones, los dominios son mucho más rentables y por eso tanta gente decide hacerse domainers, ¿no? Como puede ser tu caso. Pero ¿por qué es tan rentable los dominios frente a otras opciones de inversión, como puede ser la bolsa o las opciones? Bueno, pues para empezar, porque piensa que hay muchas empresas que necesitan tener en propiedad un espacio en Internet. Acuérdate lo que comentábamos en la evolución del sector, en el apartado de historia del sector. Al final esto ha crecido muchísimo. Por lo tanto, todas las empresas necesitan un espacio en Internet. Y eso es el nombre de dominio. Es el primer paso para poder tener su negocio en Internet. Por lo tanto, imagínate, hay una demanda enorme. Por lo tanto, muchos compradores están interesados en los dominios. ¿Esto qué quiere decir? Que si un dominio es muy bueno y encima tengo muchos compradores, el precio subirá, cosa que no pasa con otras inversiones financieras donde el número de compradores es menor o es limitado. Aquí piensa que el mercado de los dominios es un mercado mundial, salvo que estemos hablando de extensiones de país. En este caso se limitaría más al número de empresas que hay en un país, pero sigue siendo un número muy grande de potenciales compradores. Segundo punto por el cual ser domainer es muy rentable. Piensa que aquí no ocurre como en las acciones. En el mercado de acciones tú puedes comprar muchas acciones, porque al final hay muchas. Sin embargo, aquí los mejores dominios son únicos, es decir, solo hay uno. Acuérdate cuando hablábamos del primer dominio que se registró y se compró. Solo hay uno, no hay más. Sin embargo, empresas, acciones, inmuebles, viviendas, hay muchas. Y por lo tanto tú, pues bueno, puedes comprar una o puedes comprar otra. Pero dominios buenos solo hay uno, son nombres únicos. Otra cosa es la extensión, pero que ya con la extensión ya no sería el mismo dominio, sería otro diferente, con lo cual hablamos de una cierta escasez. Por lo tanto, si lo que yo quiero comprar es muy escaso y encima hay muchos compradores, el precio sube y sube de una manera muy elevada. Luego veremos cuáles son algunos precios de venta de los dominios top más caros de la historia y te darás cuenta de que son precios millonarios. Es decir, es muy difícil comprar algo por tan poco precio y venderlo por millones. Es prácticamente un modo de inversión único. No hay otro sector que pueda ser tan rentable a nivel de inversión. Y el tercer punto por el cual ser dominer es muy rentable es porque para invertir, para empezar a ser dominer, es muy fácil. No hace falta grandes cantidades de dinero, no tienes que ser millonario. Las barreras de entrada además son muy pequeñas. Básicamente, para comprar un dominio tienes que cumplir unos requisitos que a veces ni siquiera existen. Como te decía, son los registradores los que establecen algunos requisitos. Por ejemplo, para comprar un dominio .cat, el de Cataluña, sí que hay que cumplir unos requisitos muy concretos, pero para comprar un .com no hay que cumplir prácticamente ningún requisito. Por eso, comprar y vender dominios tiene unas barreras de entrada muy bajas. Por lo tanto, puedes entrar sin necesidad de tener unos grandes conocimientos. De hecho, con lo que aprenderás en este curso es más que suficiente, pero lo más importante, puedes ganar mucho dinero invirtiendo muy poco dinero. Por eso, la mayor ventaja de ser domainer es que no hace falta tener mucho dinero. De hecho, te daremos algunos trucos para que puedas incluso invertir sin necesidad de tener dinero. Bueno, pues esto en cuanto a los motivos que hacen que ser domainer sea muy rentable. Pero vamos a repasar un poco lo que te he comentado, es decir, ¿por qué hay tantas empresas? ¿Por qué digo que la demanda es enorme? Bueno, piensa que hoy en día cada vez hay más empresas y comerciantes que abren su negocio en Internet y por lo tanto saben que tener un buen dominio es fundamental. Sin embargo, si no son capaces de encontrar un buen dominio, tendrán que gastar mucho más dinero en publicidad. Piensa que al final un buen nombre de dominio sirve para hacer marca en Internet. Por lo tanto, si yo tengo un buen nombre, una buena marca, fácil de recordar, corto, que tiene que ver con el sector, será más fácil que la gente se acuerde de mí.
y por lo tanto tendré que invertir menos dinero en publicidad. Por lo tanto, piensa que muchas empresas están dispuestas a pagar un alto precio por un buen dominio porque al final saben que se van a ahorrar mucho dinero en publicidad, por ejemplo, en anuncios en Google o de otro tipo, ¿vale? Por lo tanto, cuanto mejor sea el dominio, cuanto más visitas reciba el dominio porque a lo mejor lo has desarrollado, mejor, más valor tendrá el dominio y la empresa sabrá que ese dominio es valioso independientemente de cuál sea su modelo de ganar dinero en Internet. La empresa sabrá que de cara a conseguir marca, de cara a conseguir visitas, es un buen negocio. Al final un dominio es como un local, es como un establecimiento en la mejor calle de la ciudad. Eso es un buen dominio. Si yo tengo un local, si mi negocio está en la mejor calle de la ciudad, por donde pasa más gente y con el escaparate más bonito, está claro que seré un negocio de éxito. Pues al final en Internet pasa lo mismo. Bueno, en cuanto a lo que te comentaba de la escasez o de las barreras de entrada como argumentos por los cuales ser domainer es muy rentable, te diré que bueno, que muchas personas se pueden dedicar a la compraventa de dominios. Sí que es verdad que algunas ganan mucho dinero y tienen unas grandes rentabilidades increíbles respecto del capital invertido. Sin embargo, ser domainer de éxito no es fácil. Entrar en el ranking de los domainers más ricos no es tan fácil como parece. De hecho, pues bueno, muchos de los domainers que se hicieron muy ricos fue porque entraron hace muchos años y compraron dominios increíbles que lógicamente hoy no están disponibles, salvo por millones de dólares o de euros. Pero bueno, al final, como ocurre en cualquier mercado, como por ejemplo la bolsa, hay veces que hay cierta volatilidad. Hay veces que, pues bueno, hay modas, hay un exceso de demanda y los precios suben. Pues aquí en el mercado de compra-venta de dominios también hay bajadas y subidas. Sin embargo, no son tan bruscas como pasa en la bolsa. De hecho, cuando algunos dominios o extensiones de dominios se ponen de moda, por ejemplo el .io con las startups, estos dominios se revalorizan muy rápido, ¿vale? Aumenta el precio mucho durante un tiempo. O, por ejemplo, cuando se crean nuevas extensiones, se abren nuevas oportunidades de negocio para comprar dominios cortos, dominios de marca que ya no estaban disponibles en el .com o .net y que, sin embargo, con una nueva extensión, como puede ser, por ejemplo, la de tu país, sí que tienes la oportunidad de hacer pues un buen negocio, ¿vale? De todas formas, y como ocurre también en el mercado inmobiliario, valorar un dominio no es nada fácil. Entonces, esto hace que haya mucha especulación. Esto provoca de que, bueno, algunas personas piensen que tienen un buen dominio o que gasten demasiado dinero en tener un dominio. Porque el problema es que, a diferencia de lo que ocurre en el mercado de la bolsa, donde se compran y venden acciones todos los días, aquí no tenemos un mercado transparente. Es decir, aquí es muy difícil saber a qué precio se cierran ciertas operaciones de compra-venta de dominios, con lo cual no tenemos una referencia, no tenemos una cotización, no tenemos un precio objetivo, una valoración que acepte el mercado de nuestros dominios. Esta es quizá una de las desventajas que tiene, pero también es una ventaja de por qué tú puedes ganar mucho dinero, porque si eres un buen negociador y cierras un buen precio de venta, entonces ganarás mucho dinero independientemente de otras cuestiones. Sin embargo, en la bolsa no, en la bolsa los precios son públicos. Yo compro al precio que sé que el mercado ofrece. Sin embargo, como te decía, siendo domainer, puedes negociar al precio que tú quieras. Y si eres buen negociador y encuentras el comprador adecuado, ganarás mucho más dinero que a lo mejor otro domainer que tuviera el mismo dominio. Bueno, pues otras cosas que son importantes tener en cuenta con el tema de por qué es tan rentable esto, ten en cuenta que la escasez junto a la dificultad de valorar un dominio hace que además se complique la valoración o se complique todo lo que es la compraventa de dominios porque hay muchos factores internos y externos que hacen que las valoraciones puedan cambiar mucho. Es decir, aquí en Domainer Academy te daremos una metodología profesional para que tú puedas valorar dominios de una manera profesional, ¿vale? De una manera que sea aceptada por todo el mundo. De esta manera evitarás el fracaso, ¿vale? Porque muchos domainers no valoran bien los dominios, sobre todo cuando los compran, y luego pierden mucho dinero
por tener que venderlos por debajo del precio de compra, ¿vale? Por eso en este curso te vamos a dar un sistema de valoración que sea fiable, un sistema de valoración con el que podrás invertir en el negocio de la compraventa de dominios en Internet. Pero para poder ganar dinero de manera rentable invirtiendo en dominios hay que hacer algo más que identificar la necesidad y identificar el perfil del comprador idóneo. Tienes que pensar palabras clave que tengan mucho volumen de búsquedas, ¿vale? Entonces, hay sectores donde hay palabras que son mejores que otras, porque la gente las busca así, ¿vale? Entonces, ten en cuenta también estas cosas, o sea, no pienses solo en que la palabra es la del sector, sino también piensa en cómo busca la gente, ¿vale? Porque al final, si tienes en cuenta el cómo busca la gente en Internet, en Google o en otro buscador, pues sabrás si tu dominio va a tener más visitas de manera natural, lo que haría que tu dominio sea mucho más valioso, ¿vale? Pero bueno, hay otra de las cosas que a veces dificulta la rentabilidad, pero que también a su vez es una gran oportunidad, que son todo el tema de las extensiones, ¿vale? Entonces, ten en cuenta de que para poder rentabilizar cualquier dominio siempre hay fórmulas alternativas o complementarias a la compraventa de dominios. Es decir, no pienses que solo puedes ganar dinero comprando y vendiendo dominios. También puedes hacer otras opciones, ¿vale? Con las cuales podrás ganar dinero y por eso los dominios es algo tan rentable, porque al final puedes desarrollar los dominios o puedes, por ejemplo, hacer un parking de dominios, es decir, aparcarlo en SEO y obtener algún tipo de ingreso publicitario y por lo tanto puedes ganar más dinero desarrollando el dominio que incluso vendiéndolo. Por eso la compraventa de dominios o ser domainer es muy rentable porque no tienes que esperar a vender, puedes obtener ingresos ya, ¿vale? Y para poder monetizar un dominio eh, hay que desarrollarlo, ¿vale? Pero lo puedes desarrollar de una manera muy básica o muy compleja, todo dependerá de lo que quieras hacer. Por ejemplo, puedes poner publicidad de pago por clic, donde simplemente la gente hace un clic en un banner y, pues bueno, por ejemplo, programas como Google AdSense te pagan solo por que una persona haga un clic en un banner. También puedes obtener ingresos por programas de CPA, es decir, por poner formularios, que la gente deje los datos y que esos datos se vendan a empresas que vendan esos productos y servicios. Es decir, si a mí como empresa me dan los datos de un potencial cliente, yo te voy a pagar porque al final estás siendo mi comercial. Bueno, pues ese sería un ejemplo de pago por CPA. También impresiones de banners publicitarios y, bueno, programas de afiliados. La verdad es que existen muchas opciones, como veremos a lo largo del curso. De todas formas, depende mucho del tráfico, es decir, de las visitas que tenga ese sector o esas palabras que incorporan tu dominio. También depende de la temática. Hay temáticas que se pagan más caras en Google AdSense y hay otras que se pagan muy poquito. Entonces, bueno, hay muchos factores que pueden hacer variar el cómo o cuánto ingreso puedes generar desarrollando tu dominio. De todas formas, en los últimos años sí que es verdad que la fórmula más popular y también la más sencilla de ganar dinero con dominios es ponerlo, pues bueno, poner el dominio a la venta en SEO y SEO a su vez te ofrece lo que se llama el parking de dominios. Parking de dominios implica que el dominio no está desarrollado, te pone SEO una página en la cual te pone unos enlaces publicitarios y bueno, para aquellos dominios que de por sí, porque son palabras genéricas, tienen visitas, pues bueno, el parking de dominios puede ser una opción, pero no es una buena opción para dominios de poca calidad, es decir, para aquellos dominios que no van a tener visitas de forma natural. O sea, piensa en un dominio genérico como puede ser un top domain, como puede ser coches.com, es decir, la gente va a entrar en ese dominio de manera natural, es decir, no tienes que hacer ningún tipo de estrategia SEO ni redes sociales, nada para llevar tráfico a tu dominio. Entrarán de manera natural, con lo cual el parking, bueno, puede ser una opción válida, ¿vale? Para ganar algo de dinero. Sin embargo, el parking de dominio no te aconsejamos
que recurras a él, porque la verdad es que es algo que a lo largo del tiempo está bajando mucho en ingresos. Es decir, parking de dominios como manera de monetizar un dominio, que es casi algo que, bueno, va a tender a desaparecer. Una cosa es que pongas a la venta tu dominio en Sedo y otra cosa es que, bueno, obtengas dinero con el parking de Sedo, es decir, con los anuncios que pone Sedo en tu dominio. Por eso, desde Domainer Academy siempre te vamos a aconsejar otras formas de monetización, porque ten en cuenta que los hábitos y la forma de navegar de los usuarios ha cambiado mucho en los últimos años y por lo tanto hoy en día son casi los buscadores como Google los que se encargan de dirigir el tráfico, y ten en cuenta que Google pues exige una serie de requisitos para poder ponerte arriba de los resultados para casi cualquier búsqueda, con lo cual es muy difícil, por no decirte casi imposible, que un dominio aparcado aparezca en los primeros puestos de Google y por lo tanto tu dominio no tendrá casi visibilidad. ¿Vale? Hace unos años, ya digo, la gente metía dominios en el navegador, como el caso que te he dicho, coches.com, ellos lo tecleaban, era búsqueda, era tráfico directo, tecleaban en el navegador coches.com, iban directamente a tu dominio y luego ya pues hacían clic en la publicidad o no. Hoy en día, buscadores como Google son los que dirigen prácticamente todo el tráfico hacia los dominios, con lo cual, si tú no trabajas o no desarrollas, aunque sea un poco, tu dominio, va a ser imposible que Google te ponga en algunas de las primeras posiciones casi casi para cualquier búsqueda. Ya digo, a no ser que tengas un dominio top, lo que implica mucho dinero, un dominio top o tipo EMD, es decir, de búsqueda exacta, coches.com, sí, seguirá teniendo tráfico por sí solo, sin necesidad de Google, pero la mayoría de dominios no son los que tenemos, es decir, casi todos los domainers tenemos dominios que no son top porque valen miles, incluso millones de dólares o de euros. Bueno,